Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de la Misión Fronteriza de los Jesuitas de Dajabón, República Dominicana. Quien les habla, Carlos Salomía, maestrillo jesuita que colabora en esta misión. Como parte de los talleres de formación espiritual, el día de hoy les voy a presentar un tema que es fundamental para los jesuitas, que tiene que ver con un documento importante, que es la Congregación General 36. El tema se titula la Congregación General 36, alcances y aportes. En lo sucesivo voy a dar una explicación más contundente de qué se trata este tema. Voy a presentarles ahora un poco lo que vamos a hacer durante este taller. Primero vamos a empezar con una oración, luego voy a dar el contexto de qué cosa es una congregación general y qué cosa es la Congregación General 36 particularmente. Luego hablaré de uno de los decretos de esta congregación general, que es el decreto número 2, que tiene 3 acápites fundamentales, los cuales quiero que profundicemos, no solamente para nuestra vida, sino para el momento que estamos viviendo como humanidad, esta crisis humanitaria. Me refiero al discernimiento, a la colaboración y al trabajo en red. Por último, como manera de conclusión, de repetición, quiero ahondar en 3 palabras claves propias de la teología latinoamericana: ver, juzgar y actuar, en clave de discernimiento, respondiendo a la pregunta cómo estos elementos que hemos visto, el discernimiento, la colaboración, el trabajo en red, en particular el discernimiento, nos ayudan para el momento que estamos viviendo como humanidad. Muy bien, entonces vamos a empezar poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor y a la Virgen que nos conceda su gracia, que nos conceda su amor, su paciencia, su ternura, para poder acoger lo que Dios nos quiere decir en estos momentos. Somos así, nos empuja el futuro, nos duele el otro y su herida. Somos así para cambiar el mundo, para abrazar cada vida. ¿Qué significa abrazar la vida en estos momentos difíciles? ¿Cómo nos mueve colaborar juntos? Son preguntas fundamentales que a lo largo de esta charla vamos a responderlas junto con Dios. Le pedimos entonces al Señor que nos acompañe en este rato de reflexión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando del contexto. ¿Qué cosa es una congregación general? La congregación general, para los jesuitas, es una reunión que conglomera jesuitas de todas partes del mundo, ¿sí? ¿Quiénes participan y para qué se convoca esta reunión? ¿Para qué y por qué se convoca esta reunión? Participan los superiores provinciales de cada provincia del mundo y también un miembro nombrado por la congregación provincial de cada provincia, ¿sí? Estos jesuitas se reúnen en Roma y son convocados por el Padre General de la Compañía de Jesús. ¿Para qué se reúnen? Se reúnen para debatir temas propios de la misión universal de la Compañía, que tiene que ver con responder a los nuevos desafíos del mundo, ¿sí? En ese sentido, la Congregación General 36, celebrada entre octubre y noviembre del 2016, la convocó el padre Adolfo Nicolás, que ustedes ven en la imagen, que está con la mano así, junto al Papa, y él la convoca fundamentalmente para presentar su renuncia a una asamblea de jesuitas, ¿sí? y nombrar a su sucesor, al nuevo padre general, que ahí lo ven, el padre Arturo Sosa, que fue nombrado en esa congregación. Ese era el objetivo fundamental de la Congregación General 36. Sin embargo, después de que se nombró al padre general, los congregados decidieron redactar un documento y por eso se desarrolla lo que ustedes ven ahí, la Congregación General 36, que tiene 2 decretos y otros documentos, ¿sí? Vayámonos al decreto número 1. Solamente lo voy a nombrar, no lo vamos a tratar. Como les dije al inicio de la presentación, vamos a abordar solamente el decreto 2. Entonces, el decreto 1
tiene como panorama general, está enfocado y dirigido, ¿no?, al gobierno de la compañía, ¿no?, a los superiores locales, los superiores provinciales, ¿no?, compañeros en una misión de reconciliación y de justicia, ¿no? Hemos perdido un poco esta reconciliación y justicia, ¿cómo la podemos renovar? El primer punto que se toca es la reconciliación como una categoría presente, actualizada, como expresión vigente del servicio a la fe y la promoción a la justicia. Dos dimensiones, acuérdense, que Arrupe, el padre Arrupe, siempre promovió. Luego, la otra dimensión es vivir la fe en nuestra vida consagrada apostólica en un mundo fragmentado. Estos temas entonces son del decreto número 1. El decreto 2, como les dije en un inicio, tiene que ver con tres elementos fundamentales, que ya los mencioné: el discernimiento, la colaboración y el trabajo en red. El discernimiento, especialmente reconocido como un elemento primordial y pertinente para una planificación apostólica genuina. Luego, la colaboración, que vuelve a ser identificada como fundamental en el contexto contemporáneo de la compañía, trabajar junto con otros, ¿no? El trabajo en red como experiencia ya notable de organización de la vida apostólica, que necesita de seguimiento para definir mejor su gobierno. Hay otros documentos también dentro de esta Congregación General 36, como son algunas cartas, alocuciones del Papa, homilías, etc. Y hay una carta que me gustaría mencionar, que es la carta Testigos de Amistad y Reconciliación. Es una carta de apoyo y solidaridad a los jesuitas que trabajan en misiones difíciles, de conflicto, de guerra, de violencia, como un gesto de apoyo, un mensaje de afecto, de cercanía y solidaridad. Bien, entonces vayámonos al decreto 2, que es el que nos compete. El decreto 2 tiene que ver con tres focos fundamentales, de los cuales solo uno vamos a tratar en este taller, ¿sí? Son los tres rasgos importantes que ya habíamos visto: el discernimiento, la colaboración y el trabajo en red. El otro aspecto es las vías de renovación que se han emprendido en el gobierno de la compañía desde la Congregación General 35. Y como otro punto de este decreto son las recomendaciones para cultivar el discernimiento apostólico y planificación. Como dije hace un momento, todas ellas tienen que ver con el gobierno de la compañía, ¿sí? Nos vamos a quedar con el primer punto y vamos entonces a hablar del discernimiento, ¿sí? ¿Qué nos dice este decreto en clave también de pandemia, de lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo nos puede ayudar estos tres elementos a vivir este contexto, ¿sí? El discernimiento nos enraiza en la iglesia, ¿sí? Es patrimonio de la espiritualidad ignaciana, pero de la iglesia. Es el fundamento para la toma de decisiones en nuestra vida. Es fundamental discernir no solamente lo que me pongo cada mañana o lo que voy a comer, sino también decisiones que tienen que ver con decisiones trascendentales de mi vida, ¿sí? Tener un hijo, cambiar de vida, comprarme tal cosa, tal otra, cambiar de trabajo, etc. Este discernimiento nos debe llevar a ser conscientes y participativos, ¿sí? El que este discernimiento sea consciente y participativo asegura la planificación apostólica continua. Es decir, todo lo que nosotros nos proponemos, los objetivos, las metas que nos trazamos, deben estar siempre en clave de este discernimiento, que no solamente es mío, sino que involucra a otros. Y otra dimensión propia de este discernimiento es que hay que compartirlo con otros, ¿sí? Además, este discernimiento no solamente es una cosa de elegir al azar, sino que hay que ejercitarse, ¿sí? Se aprende. Y este taller es precisamente para darnos cuenta. Los últimos puntos que voy a tratar son aportes en ese sentido, ¿sí? Luego, la colaboración. La colaboración expresa nuestra identidad de colaboradores de la misión de Cristo.
Ejercer la corresponsabilidad en la toma de decisiones compartidas. Es decir, yo me hago responsable de la decisión que juntos hemos tomado. No me, me desvinculo, sino que me sumo a eso que decidimos juntos. Superar obstáculos en medio de esta colaboración es un desafío muy importante que tiene que ver con a veces no tener imaginación o valentía, y eso nos habla de que no es una genuina colaboración. Una genuina colaboración es aquella que es creativa, que es propositiva, que compromete a otros, que siempre está en constante perseverancia, que nunca se cansa de servir a otros, ¿sí? Esa es una genuina colaboración a la cual estamos todos y todas llamados. Ejercitar finalmente el discernimiento. Acuérdense, el discernimiento es transversal a estas tres partes. Ejercitarlo para continuar esta planificación, evaluación, estos esfuerzos y superar estos obstáculos, ¿no? Finalmente, el trabajo en red, muy importante en estos tiempos de cuarentena. La cooperación entre redes, utilizando las nuevas tecnologías de comunicación, nos abren puertas a dimensiones eh, quizá aún no exploradas, que cuando las exploramos nos pueden abrir puentes de generosidad, de compartir, de mecanismos para resolver conflictos, etc. Abrirnos a esa puerta es un desafío que todos estamos invitados a hacer ahora. Lograr superar fronteras regionales y nacionales, compartir una misma visión, insertos en una cultura de generosidad, ¿sí? Con el deseo profundo de siempre celebrar lo que hemos logrado. No solamente significa debatir problemas, discusiones, que es importante, sí, ¿no? Pero también hay que celebrar los logros. Una dimensión muy cristocéntrica, el hecho de celebrar y compartir. Y finalmente, el trabajo en red nos debe llevar a un sano equilibrio entre el tiempo, la persona y el lugar. De manera de conclusión, estos tres elementos son un proceso, ¿sí? Nuestro modo de proceder y actuar en estas tres dimensiones es un proceso que nos pone en varias dicotomías entre la contemplación y la acción. A veces nos quedamos sin hacer nada, inactivos, o a veces queremos hacerlo todo. Debemos llegar a un equilibrio. Contemplación, acción, fe y justicia, carisma e intuición, carisma e institución, perdón, comunidad y misión. Estas dicotomías, al manejarlas, equilibrarlas, nos deben llevar a superar tensiones, ¿no? Con creatividad, volver a imaginar y discernir y ser propositivos. Bien, hemos llegado al último punto de la charla y vamos a hablar sobre cómo estos tres elementos, en particular el discernimiento, nos ayudan para el momento que estamos viviendo en concreto, a la luz de tres elementos importantes que nos regala la teología latinoamericana: ver, juzgar y actuar. Como preámbulo, vamos a utilizar lo que Ignacio siempre nos recuerda en los ejercicios espirituales: el sentir y gustar de las cosas internamente. No el mucho saber, arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, el sentir. ¿Qué significa sentir? Es ahondar sobre nuestra propia experiencia interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos habita, lo que los hechos producen en mí, ¿sí? ¿Hacia dónde me están moviendo? ¿Hacia dónde me movilizan? ¿Qué cosas siento? ¿Siento miedo, desesperanza, tribulación, alegría? ¿Qué siento y hacia dónde me lleva? Luego de explorar qué cosa es lo que siento, entonces empezamos el triduo salvífico: ver, juzgar y actuar. En clave, no se olviden, de discernimiento. Entonces, vamos al primero, es ver. ¿Qué cosas necesitamos ver en medio de esta pandemia, de esta crisis humanitaria, ¿no? Ver la realidad, los acontecimientos, los hechos, lo que nos ocupa, más que nos preocupa, lo que nos ocupa,
¿sí? Las estadísticas y cosas. Obviamente siempre con ese preámbulo, ¿no? Con eso que yo siento, ¿sí? Entonces ver los hechos, lo que me pasa a mí, lo que me pasa al otro en el trabajo, en la casa, y lo que le pasa al mundo, ¿sí? Contemplar la realidad. Luego juzgar. Juzgar significa eso, empezar a discernir, a ver dónde y cómo está la presencia de Dios, final de cuentas, la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿de dónde me vienen estos sentimientos y emociones? ¿Sí? ¿Hacia dónde me lleven, me mueven? ¿Son del buen o del mal espíritu? Entonces ahí empezamos el discernimiento, y discernir significa distinguir qué emociones, por ejemplo, siento miedo, siento desesperanza, me lleva a encerrarme en mi propia habitación y no salir, en enclaustrarme, en no hacer nada para liberarme de este sentimiento. ¿Eso es del buen o del mal espíritu? Bueno, cada uno tiene que ir discerniendo, y estas preguntas que planteo ahí, están apareciendo en la pantalla, nos ayudan a hacer ese ejercicio, ¿sí? Y una clave fundamental para ese discernimiento, un criterio fundamental, es poner el Evangelio y Jesús en esto que estoy viviendo, ¿sí? Contrastar mi propia vida, mis propios sentimientos, ¿no? Lo que estoy viendo, lo que estoy juzgando y evaluando, confrontarlo con la vida de Jesús, cómo Jesús lo afrontó. Para eso nos sirve el Evangelio, un pasaje de la Biblia, ¿sí? Y siempre que voy a tomar una decisión, confrontarlo con la vida de Jesús. Finalmente, no solamente nosotros sentimos, sino que vemos la realidad, juzgamos lo que es pertinente para tomar una decisión y finalmente actuamos, ¿sí? ¿Y cómo debo actuar? Respondiendo a esa pregunta fundamental: ¿a qué me llama Dios? ¿A qué me invita Dios? ¿Sí? ¿Qué me pide? ¿Qué me está pidiendo? Pero no, ojo, que aquí podemos entramparnos, ¿no? Es decir, no, Dios me pide que compre tal cosa, que haga tal cosa. Eso es lo que yo quiero. Hay que diferenciar qué es lo que yo quiero y qué es lo que Dios realmente quiere de mí. No podemos utilizar y forzar a Dios para mi propia conveniencia. Por eso está el juzgar antes del actuar, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué me pide Dios? Y tomo la decisión en paz, en tranquilidad, en discernimiento, en oración. Bien, hemos llegado ya al final de este taller. Y en resumen, quisiera resumir todo lo que he dicho en una palabra fundamental, ¿sí? Propia de la espiritualidad ignaciana, que es que a mí me ha servido en mi experiencia espiritual y que ahora se las comparto: es hacer todas las cosas como si todo dependiera de mí, pero a la vez como si todo dependiera de Dios. Vamos a acabar entonces encomendándonos al Señor nuevamente, pidiéndoles que nos acompañe en medio de esta crisis y que nos dé esta capacidad de poder ser discernientes, colaboradores y trabajadores en red con otros. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por este encuentro. Les esperamos en nuestro propio encuentro de espiritualidad. Muchas gracias, saludos y que pasen bien.